Despiertas cansada de intentar, intentando manifestar, intentando creer, intentando no preocuparte. Sientes que has hecho de todo, afirmaciones, oraciones, visualizaciones, pero la vida parece sorda a tus pedidos, y en el fondo, una voz susurra: ¿será que hay algo mal en mí? Florence Scovel Shinn respondería: no está mal, está invertido, porque el problema no es lo que pides, sino cómo lo haces. La mayoría habla con el universo como quien suplica, pero quien suplica vibra carencia. Y el universo no entrega a quien falta, entrega a quien recuerda que ya es heredero. Deja de rogar, decía Florence. Pide dinero como si pidieras el desayuno, porque el universo no entiende drama, entiende naturalidad. No responde a la voz que tiembla, sino a la que confía. El mismo tono con el que pides un café puede abrir las puertas de la prosperidad, si viene cargado de fe tranquila, sin prisa, sin miedo. Y eso es lo que descubrirás hoy. Cómo convertir el acto de pedir en un decreto vibracional. Cómo pasar de la ansiedad de la carencia al descanso de la abundancia. Cómo cambiar el por favor Dios por el gracias Padre, porque ya está hecho. En este video vamos a desprogramar los códigos invisibles de la escasez y reinstalar el lenguaje del mando divino. Pero atención, no se trata de gritar órdenes al cielo, sino de aprender a ordenar con el corazón alineado a la fuente. Prepárate para recordar lo que siempre fue tuyo, porque cuando dejas de rogar y comienzas a ordenar, el universo deja de probarte y empieza a servirte. ¿Te has dado cuenta de que cuanto más pides, menos ocurre? Es como si el universo se volviera sordo justo cuando más necesitas ser escuchado. Florence decía: no le ruegues a la vida, ordénale con fe. Porque quien ruega habla desde la carencia, y quien ordena habla desde la certeza de que ya posee su herencia divina. La diferencia entre rogar y ordenar no está en las palabras, sino en la vibración que las sostiene. Rogar es ponerse por debajo de la vida, como quien suplica por migajas del destino. Ordenar es alinearse con la fuente. Recordar que la chispa divina dentro de ti es la misma que crea galaxias. La persona que ordena no exige. Simplemente reconoce el flujo natural de la abundancia y lo llama por su nombre. En neurociencia, esto tiene una traducción poderosa. El cerebro solo cree en el tono de mando, no en la súplica. Cuando hablas con convicción, activas la corteza prefrontal, responsable de la claridad y la decisión. Pero cuando hablas con miedo, se activa la amígdala, generando alerta y bloqueo. Así, las oraciones desesperadas no funcionan. El cuerpo vibra negación mientras la boca pronuncia fe. Imagina a alguien diciendo: necesito dinero, pero su cuerpo está en pánico. El dinero, la salud, las oportunidades, todos responden a esa vibración de certeza interior. Y ahí entra la autoimagen como el portal de la manifestación. El cerebro no crea nada que contradiga la identidad. Si todavía te ves como alguien que lucha por sobrevivir, seguirás luchando. Pero si empiezas a verte como alguien que naturalmente atrae, tu sistema nervioso se reorganiza para sostener ese nuevo estado. No es magia, es coherencia neuronal. Esa frase vibra ausencia, y el cerebro, obediente, refuerza ese estado como verdad. Florence enseñaba: el verbo crea forma. El necesito es una orden para seguir necesitando. En cambio, el recibo enseña al cuerpo a relajarse y permitir que el flujo entre. Ordenar no es arrogancia, es recuerdo. Es como una hija que pide algo al padre amoroso sin miedo ni culpa. Ese es el lenguaje del alma rica, la que no duda del amor que la sostiene. La diferencia entre rogar y ordenar es, en verdad, la diferencia entre pedir desde el miedo y crear desde el amor. Es el instante en que dejas de ser mendigo para sentarte en el trono vibracional del Creador. Florence lo sabía antes de que la ciencia lo confirmara. La fe es fisiología. La convicción cambia el cuerpo, y el cuerpo cambia la realidad. Y tal vez esa sea la enseñanza más profunda.
La vida no responde a lo que quieres, sino a lo que eres mientras pides. Cuando el querer y el ser se vuelven uno solo, el universo simplemente obedece, porque al final, ordenar es recordar, y es en ese recuerdo donde todo el poder comienza a regresar. El universo no entiende el desespero, entiende la naturalidad. Florence decía que pedir dinero debería ser tan simple como pedir el desayuno, porque cuando el acto de pedir se vuelve ligero, el flujo vuelve a moverse. No hay peso ni urgencia, solo la vida diciendo sí a su propio reflejo. El error de muchos es tratar la abundancia como un evento extraordinario. Esperan el gran milagro y olvidan que el milagro es la respiración. Cuando pides un café, no dudas que llegará, pero cuando pides prosperidad, algo en ti tiembla, como si fuera demasiado. Ese es el drama invisible de la mente condicionada por la carencia. Florence veía a Dios como un banquero generoso, aquel que siempre aprueba el crédito del amor, siempre que el pedido venga con fe y simplicidad. La psicología moderna lo llama normalización de la abundancia. El inconsciente solo manifiesta lo que considera familiar. Si la riqueza aún parece un sueño lejano, el cerebro la archiva en la carpeta de lo imposible. Por eso, el primer paso no es ganar más dinero, es volver el dinero emocionalmente común, hablar de prosperidad sin peso, agradecer sin culpa, desear sin miedo. Cuando el tema deja de ser tabú, el inconsciente empieza a tratarlo como parte del día a día. Y lo que es cotidiano se manifiesta naturalmente. La verdadera abundancia no es lujo, es ligereza. Es despertar y sentir que el universo se mueve a tu favor. Florence decía que el desayuno era símbolo de confianza. Pides, esperas y recibes. Sin ansiedad, sin prisa. Lo mismo ocurre con el dinero, el amor y las respuestas espirituales. ¿Un ejemplo práctico? Comienza el día pidiendo lo que deseas en voz alta, como quien hace un pedido en un restaurante cósmico. Di con calma: hoy recibo con facilidad las oportunidades perfectas. Luego suéltalo. Vive. Es en el vivir donde el pedido se cocina y en el soltar donde la entrega llega. La vibración de la naturalidad es la firma de los maestros de la manifestación. No dramatizan el proceso, simplemente lo repiten hasta que se convierte en hábito energético. Florence lo llamaba fe cotidiana, el arte de vivir como si el universo fuera confiable, porque lo es. Siempre lo ha sido, y es esa ligereza la que rompe la lógica de la urgencia, porque quien vive en la frecuencia del es natural nunca necesita demostrar nada al universo. Solo recordar cómo pedir otra vez, como quien pide café, con placer, sin duda y con hambre de vida. Nada bloquea tanto como el deseo desesperado de que algo ocurra pronto. La urgencia es el perfume del miedo, y el miedo, por naturaleza, repele todo lo que quieres atraer. Florence decía: lo que persigues con ansiedad, huye con velocidad. Porque el universo responde a la vibración, no a la voluntad. Rogar nace de la ansiedad de quien teme no recibir. Es como golpear la puerta del cielo mientras dudas de que alguien abra. El paradoxo espiritual es cruel. Cuanto más deseas con desespero, más confirmas al campo que aún no tienes. Y el cerebro, fiel mensajero, convierte ese aún no en bloqueo físico. La neurociencia lo llama bucle de urgencia. El sistema nervioso entra en modo de amenaza y apaga la creatividad y la receptividad. Por eso las buenas ideas, las oportunidades financieras o las señales del alma no llegan cuando estás tenso. El cuerpo simplemente cierra el canal. Florence enseñaba la ley de la relajación mental. La mente que confía se relaja. Y la mente que se relaja, crea. Si tu pedido viene acompañado de tensión, el universo lee peligro en lugar de fe. Es como intentar pescar en un río turbulento. El agua agitada no refleja nada. Pero cuando hay calma,
hasta el sol se refleja. Piensa cuántas veces has querido algo tanto que perdiste el sueño. El deseo se volvió angustia, y la angustia resistencia. Cuando el deseo se convierte en urgencia, deja de ser creador y se vuelve controlador. La energía de la urgencia quiere garantizar el resultado, pero la creación real ocurre en el terreno de la entrega. Un ejemplo práctico: en lugar de decir, necesito cerrar una venta hoy, di, hoy estoy disponible para las personas correctas que necesitan mi trabajo. Ese simple cambio altera la fisiología, saca al cuerpo de la supervivencia y lo coloca en la vibración de la confianza. La urgencia es tensión. La fe es expansión. La espiritualidad práctica empieza en el cuerpo. Respirar profundo, estirarte, caminar despacio. Son formas de decirle al sistema nervioso, estamos a salvo. Y un cuerpo en calma vuelve a escuchar al alma. Solo entonces el flujo financiero, creativo y emocional empieza a correr otra vez. Y quizás ese era el secreto que Florence quería revelar. El poder no está en pedir más fuerte, sino en pedir más ligero. Porque la fuerza del decreto no viene del volumen de la voz, sino de la serenidad de quien ya sabe que será escuchado. Y cuando el corazón aprende a descansar, el dinero recuerda el camino de regreso. Las palabras no son neutras, llevan electricidad. Florence decía, las palabras no son inocentes, son fuerzas electromagnéticas. Lo que repites, programas. Y lo que programas, tu cuerpo obedece. Cada decreto es un comando en el código invisible de tu cerebro, reescribiendo silenciosamente tu realidad. La ciencia confirma lo que Florence intuía. El cerebro no distingue entre lo real y lo intensamente repetido. Cuando dices «soy próspero» con convicción, la corteza prefrontal empieza a organizar el comportamiento alrededor de esa identidad. Pero cuando dices «no puedo» o «es difícil», activas el sistema límbico de defensa, el mismo que reacciona al peligro. Así, cada palabra se convierte en química, y cada química en frecuencia. Por eso los decretos funcionan. No son magia, son neuroprogramación vibracional. Repetir una verdad superior es enseñar al cuerpo a recordar su estado original. Con cada afirmación, las neuronas forman nuevos puentes, y el viejo patrón de carencia pierde poder. El verbo es, literalmente, un circuito eléctrico que puede abrir o cerrar el flujo de la abundancia. Cuando Florence hablaba de decretar, no se refería a gritar órdenes al cielo, sino a alinearse con el comando del alma. Un decreto verdadero nace desde dentro, de una voz que no pide permiso, solo reconoce. Decir, yo recibo ahora la prosperidad divina, no es superstición, es fisiología de la fe. El cerebro traduce la certeza en calma, y la calma en magnetismo. Un ejemplo simple, repite cada mañana frente al espejo, soy suficiente y merezco lo mejor. Hazlo por 7 días. Observa cómo el cuerpo cambia el ritmo de la respiración, la mirada se afirma, el humor se equilibra. El decreto crea coherencia entre emoción y mente, y el cerebro entiende, es seguro prosperar. Cada palabra lleva un campo vibracional que puede sanar o enfermar. ¿Cuántas veces te has sorprendido diciendo, estoy en quiebra, no se puede, la vida es dura? Esas frases, dichas con emoción, se convierten en órdenes biológicas. Florence decía que el universo es literal, no entiende metáforas, responde a vibraciones. Por eso cambiar el vocabulario es cambiar el campo, y cuando el campo cambia, todo alrededor empieza a reorganizarse. Florence lo llamaba milagro lógico, el punto donde la fe y la ciencia se encuentran. Las palabras afirmadas con presencia alteran la química, el humor y hasta la postura. Y tal vez el verdadero poder esté en recordar que el verbo ser siempre crea. Decir yo soy es encender la chispa del ser en movimiento. Con cada frase, construyes un puente entre lo invisible y lo tangible. Y es en ese puente, vibrante y silencioso, donde el milagro empieza a hacerse materia.
Mucha gente no tiene problema con el dinero, tiene problema con la culpa. Florence decía, la pobreza no es virtud, es desorden vibracional, pero nos enseñaron a confundir humildad con escasez y fe con sufrimiento. Y mientras la mente repite, es malo querer demasiado, el corazón sigue hambriento de expansión. La culpa espiritual es uno de los mayores bloqueos de prosperidad. Nace de la creencia de que lo sagrado y lo material están separados. Pero la verdad es que Dios no creó la carencia. El hombre creó la vergüenza de recibir. Cuando te sientes indigno de abundancia, el cuerpo se contrae, la respiración se acorta y la vida refleja esa contracción en forma de limitaciones. Florence lo llamaba inversión de la fe, creer más en el castigo que en la bendición. Quien se siente culpable por prosperar, inevitablemente sabotea su propio flujo. La mente crea deudas invisibles. No merezco tanto. Alguien lo necesita más. Esto es ego. Pero la abundancia no roba a nadie. Se multiplica donde es bienvenida. La neurociencia lo confirma. La culpa crónica desregula el sistema nervioso y el campo energético. El cerebro, en modo de autopunición, bloquea la dopamina, la hormona de la motivación y la recompensa. Por eso, las personas bondadosas y espirituales a veces se estancan. Vibran amor, pero mezclado con culpa, y esa mezcla confunde al campo. El antídoto es la conciencia del derecho divino a la suficiencia. No necesitas ser excesivo, solo suficiente, plenamente nutrido, emocional y materialmente. Florence decía que aceptar el bien es un acto de reverencia hacia la vida, porque cuando recibes sin culpa, le enseñas al universo que es seguro darte más. Un ejercicio sencillo. Cada vez que algo bueno llegue, resiste la tentación de decir, no era necesario. Di, agradezco esto, y respira profundo. Ese pequeño cambio de lenguaje desarma la culpa ancestral. El cuerpo entiende que es seguro recibir, y el flujo vuelve a moverse. Recibir es un acto espiritual. Es la fe en forma de gratitud anticipada. Quien se permite prosperar no está quitando espacio a nadie. Está expandiendo el campo colectivo de la abundancia. Florence decía que cada vez que alguien prospera con amor, el mundo entero gana luz. Y quizás ahí esté la verdadera clave. La espiritualidad no consiste en negar el oro, sino en recordar que está hecho de la misma luz que habita tu alma. Y cuando esa memoria se activa, el dinero deja de ser tabú y vuelve a ser lo que siempre fue, una forma de amor en movimiento. Decir soy próspero mientras el cuerpo vibra miedo es como intentar encender una lámpara desconectada. Las palabras pueden ser hermosas, pero si el corazón no está en sintonía, el universo solo escucha ruido. Florence decía, no basta hablar de fe, hay que sentirla, porque la verdadera vibración nace cuando el verbo y el corazón respiran juntos. La ciencia lo llama coherencia cardíaca, el estado en que mente, emoción y cuerpo se armonizan. El Instituto HeartMath comprobó que cuando el corazón late en gratitud, el campo electromagnético se expande hasta 3 metros más allá del cuerpo. Y es ese campo, no las palabras sueltas, el que envía la señal al universo. Florence lo sabía intuitivamente. Enseñaba que las palabras son herramientas, pero la fe es el combustible. Por eso los decretos repetidos sin alma pierden fuerza. El universo no responde al guión, sino a la vibración auténtica. Es la diferencia entre recitar una oración y dejar que la oración te atraviese. Muchas personas dicen, estoy manifestando, pero por dentro están en pánico. Esa incongruencia energética genera ruido. El cuerpo, desconectado de lo que la mente afirma, transmite duda. Y la duda es el opuesto de la fe. El secreto está en alinear emoción y palabra, hasta que ambas cuenten la misma historia vibracional. Un ejercicio poderoso es usar la respiración como puente. Al afirmar algo, inhala sintiendo el corazón expandirse.
di, recibo con alegría, y siente el cuerpo relajarse. Esa simple práctica convierte el decreto en un evento fisiológico, creando coherencia entre sentimiento y sonido. Cuando el cuerpo lo cree, el campo responde. La coherencia es magnética porque es rara. En un mundo de discursos, quien vibra verdad se vuelve faro. Florence decía que el corazón es el altar de la creación y que la palabra dicha desde él se escucha en todos los planos. Por eso, basta un solo sí sentido para mover montañas. Cuando el corazón y la boca dicen lo mismo, el universo no tiene elección, responde. Es como una contraseña vibracional. La frecuencia de la verdad abre puertas que la insistencia jamás podría forzar. Esa es la diferencia entre empujar y fluir. El primero nace del miedo, el segundo de la coherencia. Y quizás el verdadero milagro no esté en atraer lo que deseas, sino en convertirte en quien vibra lo que desea. Porque cuando la palabra y el corazón se vuelven un solo instrumento, el universo simplemente toca de vuelta la misma melodía. Y es en esa música silenciosa donde la abundancia comienza a bailar hacia ti. La fe no hace ruido, es silencio. Florence decía, declara tu deseo y luego suéltalo. Pero el ego no soporta el silencio. Quiere controlar el tiempo de la cosecha, vigilar el horno del universo y asegurarse de que el pastel de la manifestación no se queme. Sin embargo, la verdadera fe comienza justo donde termina el control. El acto de pedir es sagrado, pero el de soltar es divino. Cuando pides y sueltas, declaras confianza en la inteligencia invisible que te creó. El universo es como un gran cocinero. Entiende ingredientes, temperatura y tiempo. Interferir en el proceso es como abrir el horno antes de tiempo. El resultado se hunde. Florence enseñaba que la ansiedad es la antítesis de la fe. Mientras la mente insiste en demostrar que cree, el corazón sabe que no necesita demostrar nada. La fe es fisiológica, relaja el cuerpo, desacelera el pulso y expande el campo. Y es en ese estado donde la energía creadora se mueve con más fluidez. Muchos creen que tener fe es seguir pidiendo. Pero la fe madura es lo contrario. Pedir una vez, sentir la respuesta y vivir como si ya estuviera hecho. No es pasividad, es maestría vibracional. Es el momento en que dejas de ser aprendiz y te conviertes en co-creador consciente. ¿Un ejercicio práctico? Después de hacer un decreto, cierra los ojos, inhala y di. Está hecho, y el tiempo divino se encarga del resto. Luego, sal a vivir algo placentero, caminar, cocinar, escuchar música. El placer es la señal de que soltaste el control, y el universo entiende el placer como una luz verde para actuar. La fe silenciosa es como el viento, no necesita verse para mover. Florence decía que el universo se apresura cuando tú dejas de correr detrás. Es cuando la mente descansa que el campo finalmente puede reorganizar las piezas de tu realidad. La prisa humana retrasa el tiempo divino. Y hay una belleza profunda en esto. La fe no se trata de conquistar, sino de permitir. Quien confía, descansa. Quien duda, controla. El descanso es la firma vibracional de quien sabe que ya ha ganado. Y cuando el universo lee esa frecuencia, simplemente responde. Ella entendió. Y quizás ese sea el juego secreto que Florence nos enseñó, el de pedir y olvidar. Porque la abundancia no llega cuando exiges, sino cuando vibras, todo está bien. Y en ese instante, suave y silencioso, el universo empieza a servir el banquete que ordenaste hace mucho tiempo. El dinero nunca miente, solo refleja lo que crees sobre ti mismo. Florence decía, la vida es un espejo que refleja fielmente lo que mantienes en tu mente. No existe el azar financiero, solo reflejos. El saldo bancario es, muchas veces, el retrato de las creencias que tu inconsciente aún no se ha atrevido a mirar. Cada dificultad material es un símbolo,
no una sentencia. Florence enseñaba que la carencia es solo el eco de un pensamiento olvidado. No merezco. Y el universo, siendo espejo perfecto, no juzga, solo refleja. Así, la escasez deja de ser castigo y se convierte en invitación. La invitación a reescribir la propia imagen del merecimiento. Cuando alguien dice, el dinero se me escapa, en realidad dice, no confío en mí para manejarlo. La mente proyecta el miedo a la responsabilidad y el campo devuelve inestabilidad. El problema no es el dinero, es la identidad que lo observa. Por eso, cambiar el reflejo requiere cambiar la mirada, no el espejo. Florence veía cada desafío financiero como una lección de autoconocimiento. Decía que los retrasos y las deudas son lecciones de fe disfrazadas. Son espejos que muestran dónde aún vibramos falta, miedo o culpa. Y en lugar de odiar el reflejo, invitaba a amarlo hasta que se transforme. El amor, al fin y al cabo, es el disolvente vibracional de la escasez. La psicología moderna lo confirma. Los patrones de escasez se heredan como programas emocionales. El cerebro aprende del entorno y el cuerpo de la emoción. Si creciste escuchando "el dinero es sucio" o "la vida es dura", el inconsciente interpreta la abundancia como amenaza. No es mala suerte, es programación. Un ejercicio práctico. Observa cómo reaccionas cuando entra el dinero. ¿Sientes ligereza o culpa? ¿Satisfacción o miedo a perderlo? El reflejo está ahí. El cambio comienza no con ganar más, sino con permitirme tener. La abundancia es una frecuencia de recepción, no de persecución. Florence decía que cuando sanas la mirada, la vida cambia de escenario, porque el espejo solo puede devolver lo que le muestras, y cuando el alma finalmente se ve digna, el mundo responde con oportunidades, sincronicidades y puertas abiertas. El espejo se vuelve aliado, no juez. Y quizás esta sea la enseñanza más liberadora. El universo no quiere probarte nada, solo reflejar lo que crees posible. Cuando el reflejo duele, es porque el alma está pidiendo un nuevo punto de vista, y en ese instante, el espejo empieza a brillar de otra manera. El primer pedido del día define el tono de tu campo. Florence decía, comienza la mañana hablando con el universo como con un viejo amigo. Porque quien empieza el día con propósito, sintoniza la frecuencia de la abundancia antes incluso de abrir los ojos. El secreto no está en cuánto pides, sino en cómo vibras mientras lo haces. El pedido matinal es un ritual de alineación, no de súplica. Es el momento en que el alma ajusta la radio de la mente a la estación de la confianza. Antes de mirar el teléfono, coloca la mano en el pecho y di, hoy recibo todo lo que está en armonía con mi bien mayor. Es simple, pero poderoso. Un gesto que le dice al universo, estoy despierta, consciente y disponible. Florence veía este ritual como una conversación con Dios de igual a igual, sin drama, sin formalidad. Decía que el universo es como un camarero que anota pedidos de vibración. Cuanto más clara y ligera la voz, más rápido llega el pedido. Por eso, al pedir, sonríe. La alegría es la firma de la fe. La neurociencia lo explica. La mañana es el momento de mayor plasticidad cerebral. Las primeras frases que pronuncias determinan la química emocional del día. Al decir, hoy todo fluye con facilidad, el cerebro libera dopamina y serotonina, preparando el cuerpo para reconocer oportunidades. El decreto matinal no crea suerte, crea percepción. Un ejercicio práctico. Al despertar, siéntate en la cama, cierra los ojos y respira 3 veces. Imagina una energía dorada entrando por la cabeza y descendiendo al corazón. Luego di, hoy coopero con el flujo de la vida. Todo lo que es mío me encuentra. Y levántate con la certeza de quien ya ha recibido. El secreto está en la naturalidad. Florence decía que quien pide como pide el desayuno, recibe como pide el desayuno.
El universo responde a la ligereza, no a la tensión. Haz de tu pedido matinal un gesto de placer, no de necesidad. Conviértelo en conversación, no en obligación. Este momento es más que una técnica espiritual. Es un entrenamiento de confianza. Es recordar cada mañana que no estás sola creando tu realidad. Hay una fuerza invisible cooperando contigo, siempre que hables su idioma, el de la fe tranquila y la gratitud anticipada. Y quizás el mayor regalo de este ritual sea darte cuenta de que el universo nunca dejó de responder. Fuimos nosotros los que olvidamos escuchar, y es en ese primer diálogo del día, entre tú y lo divino, donde el campo se abre, y la vida comienza a servirte el café de la abundancia. La mayoría de las personas agradece después de recibir. Florence decía que ese es el error más sutil y el más costoso. Agradece antes de ver, porque ya está hecho. La gratitud no es la respuesta al milagro, es el sello vibracional que lo confirma. Cuando agradeces en silencio, antes de la evidencia, el universo entiende. Ella confía. La gratitud silenciosa es el estado más alto de la fe. Es cuando el cuerpo descansa y el corazón vibra certeza. En ese instante, la mente deja de buscar señales, porque ya siente que todo está ocurriendo. Florence veía la gratitud como una forma de oración continua, una frecuencia que mantiene la energía creadora en movimiento, incluso cuando los ojos aún no ven. La neurociencia lo explica. Agradecer activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina y oxitocina, las hormonas del placer y el amor. Esta química crea un campo de coherencia que atrae situaciones compatibles con el bienestar. Por eso, quien vive agradeciendo, atrae más motivos para hacerlo. Pero hay un secreto. La gratitud que transforma no grita, susurra. Es el gracias que sale del corazón mientras caminas, respiras o cocinas. Florence decía que el universo entiende la gratitud como firma de aceptación. Cuando agradeces antes, estás diciendo «ya recibí», y la realidad se apresura a alinearse con esa vibración. Un ejercicio práctico. Al final del día, cierra los ojos y repasa 3 cosas simples por las que estás agradecida. Una material, una emocional y una espiritual. Respira profundo entre cada recuerdo. Esta práctica reprograma el cerebro para reconocer el bien y disuelve la vibración de la carencia. La gratitud es el idioma de los maestros porque no busca controlar, solo atestigua lo que ya es. Florence afirmaba que el alma agradecida vive en un estado de permiso constante. Nada es demasiado pequeño para agradecer. Una sonrisa, un vaso de agua, una idea. Todo es un portal para más. Cuando la gratitud se vuelve hábito, el pedido pierde sentido, porque todo ya es respuesta. Entonces el campo cambia de frecuencia y el universo se convierte en colaborador, no en proveedor. La vibración de la gratitud es circular. Cuanto más das, más recibes. Y quizás este sea el fin y el inicio de todo decreto. Agradecer no porque el milagro llegó, sino porque comprendes que nunca se fue. En ese instante de gratitud silenciosa, el pedido se disuelve, y el universo sonríe en confirmación. Al final, todo se resume a una simple inversión: dejar de pedir con miedo y comenzar a ordenar con amor. Florence decía, la fe es la certeza que sonríe antes de la evidencia. Esa es la diferencia entre quien pide y quien recibe. La vibración silenciosa de quien sabe que ya tiene. Ahora comprendes por qué las oraciones desesperadas no funcionan. Gritan, me falta, y el universo obedece. Pero cuando cambias el tono, cuando pides con la naturalidad de quien pide el desayuno, la realidad cambia de respuesta. La vida empieza a servirte, no porque suplicaste, sino porque recordaste quién eres. Permite que esta conciencia se vuelva práctica. Mañana al despertar, antes del teléfono, haz tu pedido matinal. Pide con naturalidad, agradece antes de ver, y luego vive el día como quien ya ha recibido.
Ese es el código oculto de la prosperidad, el descanso vibracional que abre los cofres invisibles de la vida. Y si en algún momento el miedo regresa, recuerda lo que enseñaba Florence. Ningún poder puede resistir a la palabra hablada con fe. Entonces repite el decreto, pero esta vez con el corazón. Deja que el cuerpo lo sienta. Deja que el universo escuche. La abundancia no es un premio. Es un reflejo. Llega cuando dejas de dudar de ti y comienzas a vibrar como quien ya posee. Y lo más hermoso es que nada externo tiene que cambiar para que empiece, solo el tono interno de tu voz. Ahora dime, ¿seguirás rogando o comenzarás a ordenar con fe? Escríbelo en los comentarios. Yo ordeno mi riqueza con palabras de poder. Y si este video resonó contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucha más sabiduría de Florence Scovel Shinn esperándote aquí. Porque cada vez que tú escuchas y aplicas, el universo escucha también. Y responde.